Buen día. Hoy vamos a seguir con las clases de antiinflamatorios. En este caso vamos a ver los antiinflamatorios esteroides o glucocorticoides, que son diferentes a los AINES que vimos la clase pasada. Es un grupo de fármacos grande, es un grupo de fármacos que es muy usado en la clínica diaria y tiene muchas aplicaciones y muchas contraindicaciones también, pero que bien usados se pueden usar tranquilamente. Los glucocorticoides son hormonas esteroides y son potentes antiinflamatorios eh, que actúan muy rápido, son los más potentes que existen y es parte integral del manejo farmacológico de pacientes con enfermedades inflamatorias, ya sea agudas o crónicas, o como inmunosupresores, que es la otra función muy importante que tienen. Van a ver que en las terapias antitumorales o de enfermedades autoinmunes siempre están los glucocorticoides como parte de la terapéutica, a pesar de tener un montón de efectos secundarios. Bueno, en cuanto al recordatorio fisiológico, ustedes saben que los glucocorticoides se van a secretar en la glándula adrenal. Esta glándula adrenal está compuesta por dos zonas, ¿sí? Una médula y una corteza, y esa corteza a su vez estaba dividida en una zona glomerular que se secreta aldosterona, una zona fascicular, principalmente cortisol, y una zona reticular, que esteroides sexuales. Es importante saber esto porque hay un grupo de enfermedades que van a ver más adelante en otros años, eh, que donde se afecta esta glándula y el eje, hay alguna alteración, sobre todo con la aldosterona y la secreción de cortisol. Como comparten la zona, hay efectos del cortisol, que es muy parecido a la aldosterona, que se denomina efecto mineralocorticoide, que es lo que nosotros no queremos, que son causantes de efectos eh, que no queremos nosotros a la hora de administrar los glucocorticoides. Bueno, ustedes saben que por fisiología que hay un eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, donde se regula esto por un mecanismo de retroalimentación negativa o positiva a medida que los glucocorticoides aumenten o disminuyen. Cuando se rompe este eje es donde tenemos algunos tipos de enfermedades como hipoadrenocorticismo, Cushing, ¿sí? Que vamos a nombrar un poquito más adelante. Bien, en cuanto a su mecanismo de acción, el mecanismo de acción lo más simple, así en muchos libros lo van a encontrar, que los glucocorticoides inhiben la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 es la que va a romper la cadena de la membrana bifosfolipídica y va a liberar el ácido araquidónico, que es sustrato de la ciclooxigenasa, que es donde actúan los AINES. Es decir, es la misma cadena, pero actúa un paso por arriba eh, y va a disminuir la formación de endoperóxidos. Eso está bien, es muy simple ese mecanismo de acción, si ustedes lo desarrollan así, no está mal, pero en realidad lo que pasa es esto. El cortisol o los corticoides tienen un receptor intracitoplasmático que el cortisol atraviesa la barrera porque tiene una estructura química muy liposoluble, atraviesa la membrana, se une a su receptor intracitoplasmático y este receptor intracitoplasmático viaja al núcleo y por activación de genes va a activar genes por un lado antiinflamatorios, ¿sí? Y va a inhibir genes proinflamatorios. ¿Sí? Es una doble vía del mecanismo de acción. Por un lado, en la inducción de genes va a producir la síntesis y liberación de proteínas antiinflamatorias. La principal de ellas es la lipocortina, que inhibe la fosfolipasa 2, es la principal. Interleucina 10, antagonista del receptor de interleucinas, interfiere en la
síntesis del factor activador plaquetario e interfiere en la formación de hemoglobina E en el control de la respuesta alérgica, que es uno de los usos, sobre todo en la alergia, a, a largo plazo, no tanto en forma aguda, porque esto lleva un tiempo, digamos, no es inmediato, y ustedes saben que la respuesta alérgica por ahí es aguda. Por otro lado, va a producir la represión de algunos genes, ¿sí? Como menocitocina, interleucina 3, 4, la colagenasa, que es una enzima que va a estar encargada en la cicatrización de heridas, es importante, y otra como la AP1. Estos efectos inflamatorios e inmunosupresores se van a dar por inhibición de la fosfolipasa 2, disminuye la producción de prostaglandinas, inhibe la producción de citoquinas, que esto lo van a ver en inmunología en más profundidad. Disminuye la liberación de histamina. Ustedes saben que cuando hay alguna noxa, hay una migración de células hacia el sitio de la noxa, principalmente macrófagos, neutrófilos, basófilos, que están cargados de estos mediadores químicos. Lo que hacen los corticoides es disminuir esa migración y disminuir la liberación de estos mediadores por un efecto de estabilizar las membranas. Por ende, inhiben la migración y que se aumente ese daño tisular, porque esas sustancias producen un daño tisular y va a producir que no se liberen y por ende no va a haber mayor inflamación. Disminuye la inducción de óxido nítrico sintetasa en los macrófagos y estabiliza las membranas. Y disminución de la quimiotaxis, disminución de los procesos de cicatrización, de la migración de fibroblastos, de la colagenasa, como nombré anteriormente, que es importante cuando nosotros tenemos animales o nuestros pacientes tienen algunas heridas y nosotros administramos corticoides durante mucho tiempo, vamos a estar disminuyendo la cicatrización y es algo que muchas veces no queremos. Queremos que el animal cicatrice la herida. Bien, eso en cuanto a su mecanismo de acción y los efectos que tiene. También hay efectos metabólicos y sistémicos generales que es mucho más elaborado, es eh, un tema que se tiene que estudiar, ya que cuando nosotros administramos por largo tiempo, tenemos que explicar al propietario que va a haber algunos cambios en el animal. En cuanto a los hidratos de carbono, hay un aumento de la gluconeogénesis, ¿sí? Son hiperglucemiantes, los glucocorticoides son hiperglucemiantes. No se olviden que los glucocorticoides cumplen una función en el síndrome general de adaptación. Cuando hay un proceso de estrés, se liberan corticoides y esa liberación de corticoides hace que aumente la glucosa en sangre porque se adapta en los procesos de alerta, para correr más, para que el sistema nervioso tenga disponible glucosa. eh, entonces, son drogas que son hiperglucemiantes y sobre todo hay que tener en cuenta si nosotros tenemos algún paciente diabético. Hay una disminución de la captación y utilización de la glucosa. En cuanto a las proteínas, hay un aumento del catabolismo proteico y disminución de la síntesis proteica. Tener en cuenta, sobre todo en pacientes viejos, que hay una debilidad, muchas veces hay una remodelación de nuestros pacientes porque tienen menos músculo de tanto catabolismo proteico que están teniendo a lo largo del tiempo. En cuanto a los lípidos, ¿sí? Hay lipólisis y una redistribución de las grasas. Se nota mucho en la región de la cadera de nuestros pacientes, van a estar mucho más gorditos, en la región del cuello, la cara. Y también hay acción mineralocorticoide, una retención de sodio, una pérdida de potasio y disminución de la absorción intestinal de calcio y aumento de la expresión renal de calcio. Entonces eso hace que nuestro perro por ahí esté hinchadito. De ahí no hay que confundir gordura con hinchazón. Eso es una retención de líquido y tenemos que estar atentos. Bien,
A nivel del calcio va a disminuir su absorción intestinal y un aumento de su pérdida renal, lo que nos puede llevar también a una osteoporosis. A nivel cardiovascular hay un aumento del remodelamiento cardíaco, aumento de la respuesta vasopresora. En general, los glucocorticoides son hipertensores, hacen aumentar la presión. Y sobre todo hay que tener en cuenta si nuestros pacientes son hipertensos. En cuanto al sistema nervioso central, sobre todo esto se da mucho cuando nosotros administramos eh, en gatos a la noche. eh, Están muy alterados, ¿sí? O en los perros también se da, digamos. Nosotros administramos corticoides y después los propietarios nada más. No, mejor miren toda la noche. Está que destruye todo. Bueno, eso se da por un efecto esperado sobre el sistema nervioso central, que hay un aumento de insomnio, perdón, una euforia, eh, y justamente porque es hiperglucemiante, aumenta la hiperactividad, todo eso van a producir los corticoides. Entonces ténganlo en cuenta y explíquenlo que por ahí es normal esa respuesta a que el animal esté mucho más activo cuando nosotros aplicamos corticoides. También vamos a tener efectos a nivel hematopoyético, sobre todo si ustedes están con un tratamiento con glucocorticoides y piden un hemograma porque necesitan saber algo. Hay un aumento en la producción de eritrocitos, hay un aumento en el conteo de neutrófilos, ¿sí?, que se liberan de la médula ósea, y disminuye el conteo de glóbulos blancos como son linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Eso es lo que se denomina un leucograma de estrés y es algo esperado al administrar corticoides. Ténganlo en cuenta porque por ahí si ustedes piden un hemograma se encuentran con eso y le puede generar que algo está pasando y en realidad es los efectos de los glucocorticoides. Bien, eso en cuanto a su mecanismo de acción, los efectos que buscamos y los efectos adversos o esperados que podríamos estar esperando al administrar por corticoides durante un largo periodo de tiempo. En cuanto a su farmacocinética, los corticoides en general se absorben muy bien por todas las vías, sobre todo por la vía oral y las inyectables. eh, y las sales con las que están combinados los glucócorticoides nos dan, primero, la absorción, en cuánto tiempo se va a dar, y nos están indicando las vías de administración. Generalmente las sales de fosfato oxicinato se absorben de minutos a horas, se pueden administrar por todas las vías, inclusive la endovenosa. En cuanto a las sales de acetato, se absorben de días a semanas, y las sales de acetonida o pivalato se absorben durante semanas. Estas dos últimas vías, acetato, acetonida o pivalato, no pueden ser administradas por vía endovenosa, ya que son sales insolubles. Se unen en gran proporción a proteínas plasmáticas, principalmente las transcortinas, y nosotros teníamos una clasificación de semivida biológica o duración de la acción, ¿sí? Y vamos a tener corticoides de duración corta, como la cortisona, hidrocortisona, que son las naturales, que en general no se usan. Duración intermedia, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, que duran de 2 a 36 horas, son muy usadas por vía oral sobre todo. Y las sales de duración larga, como la dexametasona y betametasona, de 36 a 72 horas. ¿Cuándo los usos terapéuticos, cuándo la vamos a usar? Hay un montón de patologías, ¿sí? Yo solo puse algunas como para que, que tengan ejemplos. Se ocupa mucho en patologías de piel, ocupa mucho en colirios, se ocupa mucho en pulmones, ¿sí? Si usted tiene una inflamación, una neumonía, tienen que desinflamar, están indicados los pulmones, desinflama mucho y cambia la oxigenación. En osteopatías, ¿sí? Todo lo que sea osteoarticular, hoy se está usando mucho
Alergias en maduración fetal. Por ejemplo, acá hay algunas patologías, ¿sí? Oculares, conjuntivitis, siempre y cuando no exista una úlcera corneal, como se nota en esta foto, en la del caballo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que cuando nosotros administramos glucocorticoides, retrasa la cicatrización, inhibe la colagenasa, la migración, y nosotros, al administrar glucocorticoides, lo que estamos haciendo es prolongar esa cicatrización, y algo que es superficial puede transformarse en algo crónico y de más profundidad, llegando a una perforación de esa úlcera. Y eso ya es algo iatrogénico. Entonces, tengan cuidado y tienen que controlar que no exista un daño a nivel de la úlcera para poder aplicar glucocorticoides a nivel de los ojos en forma de colirios. Después existen las dermatitis alérgicas por pulgas, en afecciones de piel, los pénfigos, que son autoinmunes, se pueden administrar glucocorticoides, principalmente los de acción intermedia. Algunas reacciones alérgicas, siempre y cuando no estén comprometiendo la vida del paciente, se pueden llegar a usar corticoides, o si no existe, ya sea adrenalina o una difenhidramina, se pueden llegar a usar glucocorticoides como terapéutica. Pero en caso de que el paciente corra riesgo su vida, está indicado principalmente adrenalina o difenhidramina, que actúan mucho más rápido. Los glucocorticoides, por ese mecanismo que yo expliqué, tardan en actuar, eh, pero si no es grave, se puede llegar a usar. Hay otras patologías, ¿sí? Algunas veces como inflamaciones del pene, que nosotros necesitamos que el paciente volver a reintroducir para que no haya un proceso de necrosis, ¿sí? Se puede llegar a usar eh, glucocorticoides, algunas orquitis también, algunas afecciones de cortaduras, laceraciones, que desinflaman muy rápido, se puede usar. Hay otros tipos de patologías como en la leishmania, que se forman inmunocomplejos, que son los que se forman a nivel de la microvasculatura. Se forman inmunocomplejos que hacen que empiece a sangrar el animal. Está indicado la utilización de corticoides para disminuir esa inflamación en el lugar y que el animal deje de sangrar. También mucha gente usa durante las transfusiones de sangre para evitar una reacción alérgica. En estos casos donde hay una gran inflamación y edema, está muy usado también en lo que es inflamación de la glándula mamaria, en tambo o en producción, conjuntamente con diuréticos. También en procesos osteoarticulares, eh, esto no va a curar, ¿sí? Pero va a disminuir mucho la inflamación del lugar, va a descomprimir la zona y va a facilitar el desplazamiento, sobre todo a nivel de la columna, a nivel de los cartílagos articulares de las rodillas, muchas veces, carpo, eh, se hacen inyecciones de glucocorticoides y ayuda mucho a disminuir el dolor y darle calidad de vida, ¿sí? A nuestro paciente, conjuntamente con algún otro analgésico. Bien, en cuanto a las dosis, no voy a repetir mucho, voy a pasar el cuadro para que eh, ustedes de igual manera lo tienen cargado en el aula virtual. Y esto es importante, los principios de uso de los glucocorticoides, es que se debe establecer la dosis mínima y efectiva que alivia la enfermedad, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento prolongado. Un retiro paulatino durante 2 o más semanas. eh, Cuando nosotros decidimos cortar el tratamiento, no debe cortarse en forma abrupta, sino ir bajando la dosis a lo largo de varias semanas.
Pueden enmascarar síntomas, ya que nosotros estamos disminuyendo el dolor, la inflamación, eh, el ánimo del animal está mucho mejor, entonces pueden estar enmascarando síntomas, es importante. Y hay que tener cuidado en infecciones, ya que dijimos que son inmunosupresores porque afecta la producción de inmunoglobulinas, ya que eso afectan a las proteínas. Eh, Siempre que nosotros vamos a administrar en un paciente que tenga alguna infección o al ser inmunosupresores, tenemos que tener cuidado, sobre todo virus, hongos, bacterias, y su uso de ser posible siempre local, ya que local tiene menor efecto sistémico porque se absorbe algo siempre, pero en mucho menor medida, en forma de crema, en forma de colirio, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta en caso de shock, aplicar solamente fosfato o succinato. ¿Por qué? Porque son las que se administran por vía endovenosa. Si ustedes tienen un shock, tienen que actuar rápido. No es lo indicado, la primera droga de elección, pero podría usarse. Las acetonidas, acetato, piolato, generalmente duran muchos días, de 7, 15 o hasta 30 días. Cuando se trata de medicación prolongada, se aconseja hacerlo durante días alternos y de acuerdo al ritmo circadiano. Días alternos significa hoy doy, mañana no, pasado mañana sí. Y el ritmo circadiano eh, es cuando fisiológicamente, ¿no? Cuando hay mayor secreción de glucocorticoides. En el perro, por ejemplo, el ritmo circadiano es diurno, es decir, cuando amanece, el paciente tiene mayor liberación de eh, corticoides endógenos, entonces ahí sería la principal hora donde nosotros deberíamos administrar los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque en ese momento el hipotálamo es menos sensible. Y en los gatos es a la tardecita noche. ¿Por qué? Porque son animales nocturnos. Bueno, en cuanto a su toxicidad, tener en cuenta que el Cushing iatrogénico se da por tratamientos prolongados por más de 3 meses de administración, de más de 3 dosis mensuales consecutivas, ¿sí? Es un poco relativo, pero es cuando usamos mucho durante mucho tiempo. En el aparato digestivo puede producir úlceras gástricas. En las articulaciones, cuando aplicamos intraarticularmente durante mucho tiempo, y sobre todo cuando hablamos de enmascarar síntomas, puede estar erosionando ese cartílago y nosotros estamos aliviando el dolor, aliviando la inflamación, pero los cartílagos se están desgastando, puede estar rompiendo ese cartílago y nosotros no nos estamos dando cuenta. En cuanto a las preñez, es importante aclarar que son drogas que pueden producir, tienen efectos teratógenos y son drogas que pueden producir el aborto. Entonces tengan en cuenta cuando dejan los corticoides, sobre todo en el campo, o tienen que preguntar, la vaca, la yegua, el perro está preñado, pues puede llegar a producir aborto. A nivel cardiovascular, el aumento de la presión arterial, como dijimos, es hipertensor. Y si nosotros rompemos el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, podemos llegar a producir un hipoadrenocorticismo. Los efectos secundarios se dan principalmente por retiro súbito, la insuficiencia renal, por exceso del síndrome de Cushing, ¿sí? Que se desarrolla luego de recibir dosis altas y puede producir hirsutismo, acné, estrías, aumento de peso, pérdida de masa muscular y redistribución de las grasas. Tengan en cuenta a la hora de recetar y a la hora de dar estos fármacos, de hablar con el propietario, eh, que puede llegar a producir son efectos esperados. Así que bueno, eso fue la clase de hoy. Muchísimas gracias. Espero le haya gustado y bueno, en las clases prácticas, cuando lo veamos, vamos a estar trabajando conjuntamente en el tema de AINES y corticoides, así que muchas gracias.